Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube, El Arqui Jules. Hoy tenemos el honor de presentar aquí en esta entrevista al arquitecto Gustavo López Padilla, al cual agradecemos mucho que haya venido aquí. Al contrario, el agradecido soy yo. Le agradezco mucho a usted su invitación y es un honor participar en esta serie de entrevistas que está usted haciendo a los arquitectos aquí en México. No, pues es un trabajo para que nos conozcan a nosotros que estamos trabajando en este ramo, todos los que están aquí, arquitectos, ingenieros, sobre todo los alumnos de nuestra escuela. Pues bien, el arquitecto nos hizo favor de invitarnos a esta entrevista aquí a una de sus obras, que es la torre del Instituto de Ingeniería de aquí de la UNAM. Es una torre muy hermosa, muy padre, y vamos a hablar más adelante de ellas. Primero, para comenzar la entrevista, pues vamos a iniciar con la semblanza del arquitecto Gustavo López Padilla. Esta es la semblanza del arquitecto Gustavo López Padilla, arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado en el año de 1973, socio de Sayamas Arquitectos desde 1972. Con este grupo profesional ha diseñado y desarrollado diversos proyectos de planeación, diseño urbano y arquitectura, destacando entre ellos el conjunto habitacional Integración Latinoamericana de 1976, el conjunto habitacional Centenario de 1978, la Torre de Ingeniería para la UNAM en el 2000 en Ciudad Universitaria, todos ellos en la Ciudad de México. Diferentes campus para la Escuela Bancaria y Comercial, Ciudad de México, Tlalnepantla, Toluca, Querétaro, León, San Luis Potosí, Mérida, entre los años de 2003 al 2018. El edificio de departamentos del Ángel 14 en el 2016 en la Ciudad de México y la Escuela de Optometría Campus León de la UNAM en el 2021. Se ha desempeñado como académico impartiendo cursos de historia y teoría de la arquitectura, así como diseño urbano ambiental en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el taller Max Cheto desde el año 1972. Es coautor junto con Humberto Ricalde de los Apuntes para la Historia y Crítica de la Arquitectura Mexicana Contemporánea en el periodo 1960-1980, editado por la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1982. También coautor de los libros Ciudad de México, Arquitectura 1921-1970, editado por el Gobierno de la Ciudad de México y la Junta de Andalucía, España, en el 2001. Arquitectura de Sinaloa en el siglo XXI, en el 2013, en colaboración con Ricardo Ruiz Acosta y Alonso Carrillo, y el libro La Segunda Bienal de Arquitectura de Paisaje Mexicana, en el 2013, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, AC. Autor de los libros Arquitectura Mexicana, Crítica y Reflexiones en el 2009, Nueva Arquitectura Mexicana, Tendencias entre Siglos 2011 y El Relevo Generacional, Arquitectura Mexicana Contemporánea en el 2014, estos tres últimos de editorial Designio. Ha sido curador haciendo equipo con Honorato Carrasco Mar y Lucía Cesati de dos ediciones de las exposiciones llamadas 21 Jóvenes Arquitectos Mexicanos de los años 2012 y 2018, que se montaron en la Ciudad de México en el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en el Museo de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes y en algunas otras entidades de la República Mexicana como Mérida, Tijuana y Monterrey. Editor desde el año 2010 de una página dedicada al análisis y la reflexión acerca de la arquitectura y las ciudades, con particular interés por lo que sucede en México. La página es www.navegandolarquitectura.wordpress.com. Muy bien, arquitecto. La primera pregunta pues es, ¿por qué se decidió usted a estudiar esta gran carrera de arquitectura? Pues mire, es una cosa curiosa, no fue una decisión demasiado elaborada, pero desde que yo era adolescente, en algún momento tuve la imagen caminando, y además la imagen caminando sobre la avenida Juárez, ahí frente a la Alameda. ¿Y por qué ahí? Porque por ahí estaba el taller de mi padre, y me imaginaba yo caminando por
la Avenida Juárez con un rollo de planos. ¿Por qué? No lo sé. Pero ya desde adolescente empecé con la idea de estudiar arquitectura. Desde ahí le llamó la atención. Sí. Y le digo, y en esta idea de empezar desde antes, yo por circunstancias de mi vida tuve que empezar a trabajar muy joven y en tercero de secundaria me metí a una academia de arquitectura que estaba en el centro, ahí en la calle del Salvador. Y ahí me metí a aprender a dibujar. Y aprendí a dibujar y traté de empezar a trabajar en despachos de arquitectura. Y algunos fui, y bueno, naturalmente yo era un chamaco, y yo quería que me dejaran pues dibujar ahí en los talleres fui a varios despachos. Y bueno, desde luego que no me dejaban dibujar, me mandaban por los refrescos, me ponían a acomodar los planos. Ya un poco más adelante lo que me permitieron hacer fue poner los letreros en el pie de plano, cuando se hacían con Leroy. Con el Leroy, la famosa Leroy. Sí. Y así empecé a trabajar en tercero de secundaria en cuestiones de arquitectura. Hice toda la prepa e hice toda la carrera en la facultad, ya aquí en Ciudad Universitaria, trabajando y estudiando al mismo tiempo. Okay. Yo soy generación 1968. 68. Y ya me tocó aquí. Originalmente era Escuela Nacional de Arquitectura. Uh-huh. Muy bien aquí. ¿Y quiénes fueron sus maestros? Bueno, desde luego tuve muchos maestros, como todos en la escuela, pero tengo algunos recuerdos de varios que fueron muy importantes en mi vida, en mi formación, e incluso en mis relaciones personales. Y entre los maestros que tuve, desde luego tengo que mencionar a Humberto Ricalde. Él fue mi maestro y curiosamente fue mi maestro de dibujo. Nos salíamos a diferentes partes de la ciudad a dibujar. Y yo había trabajado previamente a que él fuera mi maestro, había trabajado con Honorato Carrasco padre y se había terminado el trabajo y le pedí trabajo a Humberto Ricalde y él muy generosamente me invitó a trabajar al despacho de Augusto Álvarez. Y bueno, pues ahí convivimos mucho tiempo, nos hicimos muy buenos amigos, luego tuvimos una relación con nuestras familias y él fue muy importante en mi formación. Incluso él se fue a Europa, se fue a estudiar a Europa y me mandaba cartas, unas cartas sobre arquitectura muy elaboradas, con mucha consideraciones de la arquitectura y todo eso, y yo no sabía nada. Entonces para mí eran un problema contestar sus cartas. Sí. Para contestar sus cartas me tenía yo que poner a leer para tener algo que decir a lo que él me mostraba en sus cartas. Y luego recuerdo al arquitecto José Luis Benlliure, otro gran y entrañable maestro, con el que tuve una bonita relación a partir del autogobierno, porque yo terminé la escuela en el autogobierno
siendo estudiante de noveno semestre, empecé a dar clase en el autogobierno y empecé a tener una cierta relación de amistad con el arquitecto Benlliure. Recuerdo también de manera muy entrañable a Carlos González Lobo, unas clases buenísimas de teoría de la arquitectura. Recuerdo al arquitecto Chanfón, que nos daba geometría, unas clases extraordinarias de geometría. Sí, muy buenos maestros. A mí dos de ellos todavía me tocaron, Humberto Ricaldi y el arquitecto Benlliure, excelentes como dice usted. ¿Y qué recuerda de sus compañeros? ¿Quiénes fueron? Bueno, nosotros fuimos una generación que desde luego estuvo calificada por el movimiento del 68. Nos tocó participar en las marchas y en los mítines y en las asambleas del movimiento del 68. Y éramos un grupo que nos movíamos muy en equipo. Era un grupo naturalmente mayoritariamente de hombres. En el grupo, que éramos como de 100, había 5 o 6 mujeres. En ese tiempo había muy pocas mujeres. Y bueno, tengo recuerdos entrañables de Jaime Magos, de Rodolfo Calva, de Fernando Mota, que es mi socio, del arquitecto José Luis Pérez, de Héctor Hernández, de las mujeres de Ana Lilia Mayén, de algunos otros más. Sí, y hoy en día también, pues usted también fue mi maestro, también recuerdo esas clases de las 7 de la mañana siempre ahí en el auditorio del taller, pero ¿a quién recuerda usted ya como alumnos? Hay alumnos ya que se han vuelto alumnos destacados en esta carrera de la arquitectura. ¿A quién recuerda? Bueno, sí, yo empecé a dar clase en 1972, siendo alumno de noveno semestre y formando parte del autogobierno. Y entonces, bueno, a lo largo de este tiempo, pues he tenido muchos alumnos. Y recuerdo entre los más conocidos a Mauricio Rocha, a Felipe Leal, a Javier Sánchez, a Elena Tudela, a Loreta Castro, ¿no? Que son gente hoy conocida y que está haciendo buena arquitectura actualmente. Sí, la verdad es que últimamente ha aumentado la parte de las mujeres en la parte de la arquitectura y eso es muy bueno, ¿no? También cuando yo estuve en la carrera eran muy pocas mujeres y ahorita, siendo también maestro, ya han tocado que se nivele o incluso en algunos grupos hay más mujeres que hombres en esta carrera. Sí. Aquí, platíquenos de sus proyectos, ¿cuál ha sido el más emblemático o platíquenos cuáles proyectos le han gustado más? Bueno, le comentaba que yo tuve la oportunidad de trabajar con Augusto Álvarez. Trabajé 4 o 5 años ahí con el arquitecto Augusto Álvarez en el mítico despacho de Campos Elíseos 432. Y ahí conocí al arquitecto Luis Sánchez Renero. Y en algún momento que escaseó el trabajo en el despacho de Augusto, Luis me invitó a que le ayudara. Estaba desarrollando el proyecto de una casa muy grande. Y empecé a trabajar con él. Empecé a trabajar en domingo, además. Y entonces me seguí trabajando, dibujando, desde luego, para Luis Sánchez Renero.
Y Luis ya tenía un despacho que iniciaba, en donde estaba Manuel Ascurain, estaba Félix Sánchez. Y un tiempo fui dibujante, pero ya en 1973, muy generosamente, Luis y Félix me invitaron a ser socio del despacho. Y bueno, acabamos de cumplir hace relativamente poco 50 años siendo socios. Ahorita somos 4, hemos llegado a ser 6 socios, lo cual no es fácil. Y a lo largo de este tiempo hemos tenido oportunidad de hacer algunas cosas que nos han dejado grandes satisfacciones. Ahorita podría recordar, por ejemplo, el proyecto de vivienda de interés social que se llama Integración Latinoamericana, que está muy cerca aquí de Ciudad Universitaria. Ese es un proyecto que nos ha dejado grandes satisfacciones. Recuerdo otro conjunto de vivienda que está en la Avenida Centenario, yendo hacia Jardines del Sur. Y bueno, otro proyecto que ha sido muy significativo para nosotros es este en el que nos encontramos ahorita, que es la torre del Instituto de Ingeniería. Para nosotros ha sido un gran privilegio, como Sánchez Arquitectos y Asociados, ha sido un gran privilegio haber tenido la oportunidad de hacer un proyecto en Ciudad Universitaria. Estamos en lo que se llama la zona B. La zona A es el circuito vehicular y lo que hay adentro. Nosotros estamos un poquito afuera, pero es un privilegio haber podido hacer este proyecto en Ciudad Universitaria, dialogando y conviviendo con los grandes maestros de la arquitectura mexicana. Y este proyecto lo planteamos como un proyecto experimental, un proyecto que tuviera su propia personalidad, que fuera un reflejo de la arquitectura y de la ingeniería mexicana contemporáneas, pero que tuviera relaciones con el campus de Ciudad Universitaria. Y entonces, por ejemplo, la planta baja, que tiene un pórtico de columnas de concreto, nos recuerda a los pórticos Le Corbusianos que hay en filosofía, en todo el bloque de las humanidades. Luego, por ejemplo, el remate del edificio es una reinterpretación del remate alto del edificio de ciencias. En ese edificio de ciencias además participó en su diseño el papá de Félix Sánchez, mi socio, su padre Félix Sánchez Bailón, fue parte del equipo que diseñó el edificio de ciencias. Y luego el edificio tiene, por ejemplo, algunos tratamientos como ónix, y nos recuerda el ónix que está empleado en rectoría o en la biblioteca. Y en el patio de atrás del edificio hay unos recuadros de pasto con andadores perimetrales de concreto que recuerdan un tratamiento semejante cercano a la torre de rectoría. Y hemos hecho proyectos de vivienda en diferentes partes de la República. Hemos hecho en Campeche, hemos hecho en Villahermosa, hemos podido hacer proyectos en San Miguel Allende, hemos hecho proyectos en
en Yucatán. Entonces nuestra experiencia profesional ha sido diversa, incluso hemos hecho algunos proyectos en el extranjero. Hemos hecho algunos proyectos en Israel, algunos proyectos en España, un proyecto en colaboración en China. Entonces, a lo largo de nuestra experiencia de 50 años, pues hemos hecho proyectos de muy diferente naturaleza. Un proyecto que para nosotros era muy importante y que tuvo sus dificultades. Hicimos el proyecto original de lo que iba a ser el Hotel Holiday Inn Caballito, que está en Reforma y Juárez. Pero nos tocó la devaluación del 82 y luego aquello ya no caminó bien y no se pudo concretar. Ya había empezado la obra, ya iba muy adelantada, pero cambiaron de dueños y finalmente el edificio se terminó con otro despacho y ahora es un edificio de oficinas. En algunas de estas obras hemos tenido la oportunidad de desarrollar los proyectos y llevar la dirección arquitectónica. Naturalmente el proyecto lo hicimos en la oficina como el equipo de Sánchez Arquitectos y Asociados, y a mí me tocó la oportunidad de llevar la dirección arquitectónica de la obra, que fue una experiencia fantástica. Sí. Sí, me comentaba que se llevó alrededor de año y medio, pese a muchas dificultades que hubo, porque los agarra la huelga del 99 aquí en la UNAM. Sí, tuvimos muchas complicaciones en el camino, como todas las obras, que hubo que ir superando. Pero es un proyecto interesante porque en el lugar donde está ahorita el edificio, originalmente habían unas bodegas y unos estacionamientos del propio instituto. Y entonces el acuerdo fue que podíamos usar el mismo territorio que ya había sido ocupado, no podíamos ocupar más terreno. Y la otra condición es que aquí abajo está una construcción y que era una preexistencia, que es el túnel de viento, y nos pidieron que lo teníamos que respetar, no lo podíamos tocar. Y era una construcción un poco endeble en su estructura, y eso nos llevó a la idea de tener que cubrirlo con una plaza, con la plaza que se ve aquí atrás. Lo cubrimos, se generó una plaza alta, por eso al edificio se entra un nivel arriba, y eso nos permitió además tener la rampa con la que se llega a la plaza, y esa rampa evidentemente de referencias Le Corbusianas. Entre la rampa y la planta baja libre y los elementos de concreto abajo, hay claras referencias Le Corbusianas. Me gustaría comentar también que entre los proyectos educativos que hemos podido realizar en nuestro despacho, destaca un conjunto que hemos hecho para la Escuela Bancaria y Comercial. Son proyectos que hemos hecho en diferentes ciudades. Hemos hecho proyectos en Mérida, hemos hecho proyectos en León, en San Luis Potosí, en Toluca. Aquí en México hicimos el proyecto de la escuela de posgrado que está en Hamburgo y Dinamarca, e hicimos la sede o el campus principal de la Escuela Bancaria y Comercial, que está en Liverpool y Dinamarca. Y ha sido una experiencia muy bonita porque
hicimos un proyecto inicial que fue la escuela de posgrado y luego a partir de ahí hemos hecho 8 proyectos que nos ha invitado la misma escuela, lo cual ha significado para nosotros una gran satisfacción porque que nos hayan llamado una y otra vez. Es que al final de cuentas, como quiera que sea, los proyectos les han parecido bien, se han terminado en tiempo, se han terminado en costo. Y este conjunto de escuelas de la bancaria y comercial forman parte importante de nuestra experiencia profesional. Pues bien, Arqui, la verdad es que muy buenos proyectos. Ahí se están mostrando las imágenes de estos proyectos, realmente fabulosos, una calidad muy buena, una calidad espacial, una calidad arquitectónica muy bonita, y van a tener el tiempo de estar viendo los muchachos. Muy bien. Usted pues da en la facultad la clase ha dado de teoría y de historia de la arquitectura. Sí. ¿Qué arquitecto le ha parecido el mejor para usted? ¿Que le guste más? Esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque la arquitectura mexicana es muy rica y muy diversa. Sí. Y desde que nacimos a la modernidad, por ahí de la segunda mitad de los años 20 del siglo pasado, ha habido una gran cantidad de arquitectos que han demostrado un gran talento. Juan O'Gorman, Mario Pani, Luis Barragán, Enrique del Moral, Félix Candela, que aunque él viene de España, hay muchos arquitectos que han demostrado un gran talento y que hoy en día han contribuido a consolidar que la arquitectura mexicana hoy tiene un prestigio y un reconocimiento mundial. Ahorita me vuelve a la mente una reflexión de Octavio Paz. Yo soy gran admirador de Octavio Paz. Y en alguno de los textos que leí, él se refería a la literatura y decía que la literatura mexicana había nacido a la modernidad como un gran afluente de la arquitectura centroeuropea y particularmente de la literatura española. Y yo he hecho la correlación pensando que nosotros nacimos a la modernidad por ahí de los años 20 del siglo pasado, desde luego, como una afluente de la arquitectura centroeuropea y como una afluente también de alguna manera de la arquitectura de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero desde los años 50 del siglo pasado, con la gran cantidad de obras de una gran calidad, de una gran personalidad, nuestra arquitectura desde los años 50 del siglo pasado se ha convertido en un río poderoso en términos de la práctica de la arquitectura y que hoy merece un reconocimiento internacional. Muy bien, aquí. También usted ha escrito varios libros. Aquí tenemos un ejemplo de ellos, ¿no? Sí, y esto tiene una historia muy bonita porque siendo yo estudiante, yo tuve la oportunidad y con muy buenos maestros y todo, pero generalmente me hablaban de la arquitectura en el extranjero. Y nos hablaban de Mies, y nos hablaban de Gropius, y nos hablaban de Wright y de Alvar Aalto. Y por alguna extraña circunstancia, cuando yo fui estudiante, no me hablaron mucho de arquitectura mexicana. Y entonces,
cuando el autogobierno, que le comentaba yo que me quedé en el autogobierno, yo terminé la carrera en el autogobierno, y como éramos los malos, los del autogobierno, pues la mayoría de los profesores se quedaron en lo que se conoció como los talleres de letras. Los talleres del autogobierno fuimos identificados por número. Y como no había muchos maestros, nos pidieron a los alumnos de 9º y 10º que empezáramos a darle clase a los de primero. Entonces yo empecé a dar clases siendo alumno de 9º semestre. Y como yo no había recibido mucha información y clases de arquitectura mexicana, yo dije, yo voy a dar clases de arquitectura mexicana contemporánea. Yo no sabía nada. Y empecé a dar clase de arquitectura mexicana. Entonces me tuve que inventar un sistema. Entonces inventé el sistema de que con mis alumnos nos íbamos a meter un lunes a una obra, un miércoles a otra obra, el viernes a otra obra, de acuerdo con un programa, y entonces visitábamos las obras, nos metíamos y platicábamos con la gente, y entonces ahí yo escondía mi ignorancia, porque caminábamos y todo, y luego yo les preguntaba a los muchachos, oye, ¿cómo lo ves? Y ya había un intercambio muy interesante de opiniones, en donde yo iba aprendiendo de los alumnos y de las visitas, desde luego. Y entonces siempre he tenido la inquietud de la arquitectura mexicana y empecé a escribir. Y recuerdo que una primera experiencia que fue ahí a principios de 1980, nos invitaron del Instituto de Bellas Artes, nos invitaron a hacer una serie que se llamaban Cuadernos de Arquitectura, y se hicieron dos, que era una cosa que se llama Historia Crítica de la Arquitectura Mexicana Contemporánea, y son una serie de ensayos entre 1900 y hasta 1980. Y esto se fue separando por periodos de 20 años. Y a mí me invitaron a escribir el periodo de 1960 a 1980. Pero además esa investigación y ese texto que aparece ahí en esos libros, lo hice con Humberto Ricalde, que fue una experiencia maravillosa porque nos reunimos muchos días, muchas noches, en su casa, en mi casa, para poder realizar el texto de ese libro. Y luego yo seguía teniendo inquietud de escribir y empecé a buscar escribir en los periódicos. Quería que lo que yo escribiera lo conociera la gente. Y empecé a peregrinar por los periódicos pidiendo que me dejaran escribir y nadie me dejaba escribir. E iba una vez y otra vez y desde luego que no. Y además me decían, mira, si tienes tú una historia del último escándalo de Juan Gabriel, te lo publicamos ahorita. Pero de arquitectura, ¿a quién le importa la arquitectura? Me decían. Y menos escrito por Gustavo López, ¿a quién le importa? Entonces, hasta que finalmente, y tengo un agradecimiento, René Avilés Favila, que dirigía el suplemento del Búho en el Excelsior, me permitió escribir, y escribí 10 años en el periódico El Excelsior, hasta que el suplemento desapareció, y luego volví a peregrinar otra vez a buscar escribir, y me dio la oportunidad Víctor Roura en el periódico El Financiero,
Y bueno, escribí casi 25 años y se fueron juntando los artículos y ya en 2008, 2009, con mis amigos Óscar Salinas y Ana María Lozada, que ellos tienen una editorial que se llama Designio, platicamos sobre la posibilidad con su editorial. Ellos fundamentalmente publican libros de diseño industrial. Y entonces hubo la oportunidad de publicar cosas de arquitectura. Y entonces apareció mi primer libro, que es una recopilación de los artículos que escribí en los periódicos. Ese fue mi primer libro. Y a lo largo del tiempo ellos han sido muy generosos y he podido publicar 4 libros con ellos, todos relacionados con la arquitectura mexicana contemporánea. Hace un mes o mes y medio acaba de aparecer mi más reciente libro, que es una reflexión sobre el conjunto de la arquitectura mexicana contemporánea, relacionándolo con las diferentes expresiones de la cultura nacional. Que es este que tenemos aquí, ¿no? Que es este que tenemos aquí. Se los muestro. Está calientito todavía. Y el primero que recoge los artículos en el periódico es este. Sí, es que, ¿dónde se pueden adquirir los libros aquí? Pues se adquieren en Gandhi. Se pueden adquirir directamente con la editorial. Están también en el Museo Franz Mayer. Y ahora acabamos de hacer un convenio y van a estar también en la casa de Luis Barragán. Ok, muy bien aquí. Yo le preguntaría también a usted, ahorita que acaba de pasar lo del 8 de marzo, ¿qué papel juega hoy la mujer en arquitectura? Bueno, las mujeres siempre han tenido un papel muy importante en la arquitectura mexicana contemporánea. Han hecho contribuciones muy valiosas, dejando constancia de su talento, dejando constancia de su seriedad y de sus habilidades profesionales. Pero en los últimos años han tenido mayor visibilidad. Y en los últimos años su papel ha sido más protagónico, porque las propias mujeres se han convertido en las directoras de las empresas o de los talleres de diseño. Ellas han sido las directoras, las que salen a buscar el trabajo, las que desarrollan los proyectos, las que están en la obra, y han demostrado nuevamente un gran talento, una gran creatividad. Y bueno, a mí me ha preocupado que en mis libros estén presentes las mujeres. Y bueno, he hecho reflexiones sobre Elena Tudela, sobre Loretta Castro, sobre Rosana Montiel, sobre Gabriela Carrillo, sobre Fernanda Canales, sobre... ahorita se me va el nombre de otra... Pero en fin, son 10, 15 mujeres sobre las cuales he hecho reflexiones que tienen una gran obra, que han demostrado un gran talento. Y esto lo he hecho, están en mis libros, pero también aparecen en una página que tengo, en donde periódicamente, cada 2 o 3 semanas, escribo sobre arquitectura. Ahí sí no es necesariamente sobre arquitectura mexicana, escribo sobre arquitectura en el mundo, sobre las ciudades, escribo sobre libros.
Y la página es esta que se llama www.navegandolaarquitectura.wordpress.com. Y ahí en la página hay un buen puñado de artículos dedicados al talento y a la creatividad de las mujeres que han contribuido de manera importante a la arquitectura mexicana contemporánea. Sí, tenemos mucho talento hoy en día, la verdad. La mujer ha desempeñado les digo, ya mencionó usted ahorita tres, está Tatiana Bilbao también. Tatiana Bilbao, también he escrito sobre Tatiana Bilbao. Sí, muy bien, la verdad es que sí, nos alegra mucho tener mujeres, colegas, que han despegado muy bien en esta etapa de la arquitectura mexicana. Bueno, lo vemos, usted da clase, yo sigo dando clase ahí en la facultad, y le cuento que cuando yo estudié en 68, las mujeres se contaban con los dedos, eran muy codiciadas las mujeres. Hoy en día, en nuestros grupos, yo llego a tener grupos en donde el 65 o a veces hasta el 70% son mujeres. Sí, sí. Entonces, naturalmente, el presente y el futuro de la arquitectura mexicana contemporánea es muy promisorio, en donde el talento y la creatividad de las mujeres va a estar presente. Sí. Arqui, por último, ¿qué le diría usted a la nueva generación que está estudiando nuestra carrera? Bueno, necesitan dedicarle mucho tiempo, mucho cariño, mucho entusiasmo, no desanimarse y pensar en lo que nosotros hacemos. Necesita formar parte de su vida. Esta es una pasión que a los arquitectos nos acompaña en la vida. Lo que tiene que ver con los espacios en los cuales los seres humanos desarrollan sus diferentes actividades en la vida. Yo tengo ahí mi intento de definición de lo que es arquitectura. Yo pienso que la arquitectura es la expresión espacial construida de los valores de la vida. Entonces yo recomendaría a los estudiantes tener muy presente que nosotros nos dedicamos a la creación y a la materialización de los espacios en los cuales los seres humanos desarrollan sus actividades. Y esto debe de ser muy importante en su interés. Y deben dedicarle mucho tiempo, a estudiar, deben dedicarle mucho tiempo a viajar, deben dedicarle mucho tiempo a leer, le deben dedicar mucho tiempo a pensar y deben de formar además grupos interdisciplinarios. Hoy la realidad de nuestra profesión es que se requiere de grupos interdisciplinarios en donde hay financieros, en donde hay políticos, en donde hay ingenieros de las diferentes especialidades, en los que participamos nosotros como arquitectos naturalmente. Entonces mi recomendación es que esto forme parte de la pasión de su vida, que formen grupos interdisciplinarios y que se dediquen a reflexionar sobre el conjunto de la cultura para que finalmente la puedan expresar en términos de arquitectura. Pues bien, muchachos, aquí está el arquitecto Gustavo López Padilla. Podemos conocer mucho más de su obra en estos 4 o 5 libros que él ha escrito. También está la página y le agradecemos mucho que nos haya traído a conocer la Torre de Ingeniería. Van a estar pasando ahí fotos y videos de esta fabulosa obra. Arquitecto, yo le agradezco a usted en todo lo que vale la oportunidad de platicar ahora sobre, insistiendo, la pasión que a nosotros nos motiva. Le agradezco mucho platicar sobre arquitectura, realmente muy agradecido.
No, el agradecido somos nosotros de conocerlo, Arqui. Es un gran maestro y realmente el privilegio que he tenido yo de ser su alumno y ahora compañero del arquitecto Gustavo López Padilla. Pues no me queda más agradecerle. Muchas gracias, Arqui, por estar aquí en el canal. Y a ustedes, no dejen de visitarnos, suscríbanse al canal. Vamos a tener más invitados. Próximamente vamos a tener al arquitecto Ricardo Santander. Vamos a tener también al arquitecto César Pérez Becerril. Y ahí va a haber más sorpresas. También vamos a tener al doctor Villalobos. Bueno, muchachos, suscríbanse y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Arqui. Hasta luego. Gracias.